momentos me encuentro en un vuelo para ahora nos estamos iniciando una nueva aventura. Estamos a punto de abordar el avión que nos va a llevar. Ya les voy a decir para dónde. Pero aquí estamos ya caminando por el océano. Mira dónde está el avión que vamos a abordar. Y bueno, vamos a disfrutar de unos 2 o 3 días en una ciudad que ya todos conocen, pero que hoy en este viaje vamos a conocer otras cosas nuevas. Así que vamos a abordar, vamos a ver qué tal. Vamos a vivir una aventura. Acompáñame. Bueno, acá el espacio es más o menos aceptable. Acá tenemos la mesita. Por acá está un par de cosas con un espacio para meter cosas. Allí coloqué mi bufanda. Acá abajo está metida la mochila. Y bueno, yo no soy muy alto, soy de 1,76 y está bastante bien. Tenemos esto que se dobla. Y bueno, acá no estoy en la ventana, pero ahí tenemos la bienvenida a nuestro vuelo de Flybondi 5019. Arriba los controles. Hoy te vamos a acompañar a la ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery, con un tiempo estimado de vuelo de 1 hora. Mi nombre es Mary, estoy a cargo de este vuelo y tengo la suerte y vos también de volar en la cabina de mando con Sergio Vicario y Santiago Lupi. Acá adelante encontré a Ana Fran y atrás a Julie, Cami y Delphi. Quiero comentarles algo. Como sabrán, esta aerolínea Flybondi es una aerolínea low cost. Cuando uno viaja en una aerolínea low cost, normalmente te venden todo. Te venden la comida, los snacks. Incluso si quieres tener la tarjeta de embarque impresa, también te la venden. Te venden los asientos así. Entonces, como yo sabía ya esto, allí mismo en el aeropuerto a veces consigues sitios donde puedes comprar económico. Por lo menos acá en Córdoba se encuentra la farmacia Pharmacity y tiene muy buenos snacks con promociones de 2x1, 3x2 que puedes comprar. Ojo, no es publicidad pagada, pero te voy a mostrar un alfajor que me compré que está muy interesante. Ya lo vamos a probar. Cuento que me compré este alfajorcito que dice alfajor vegano, dice choconut. Me pareció interesante porque dice mousse, avellanas y chocolate. Y lo más interesante es que miren lo que dice 0% crueldad animal. Mira cómo es. La verdad que sí, está muy bueno. Bueno, y te cuento que ya llegamos aquí a Buenos Aires. Está haciendo un sol radiante a pesar de que estamos a 11 grados de temperatura. Y bueno, estamos desembarcando acá en Remota y estamos esperando que se vaya ese bus para poder tomar el bus que nos toca a nosotros. Aquí ya vino el bus donde nos vamos. Remota, ya estamos dejando el avión. Y ahora nos vamos a montar en el bus para ingresar al aeropuerto y salir a la ciudad. Y miren cómo está de full el bus. Y este es el segundo bus que se llena con los pasajeros del avión. Miren cómo está de full. Wow. Ahí quedó el avión. Bueno, ya nos acabamos de bajar del bus y ahora sí estamos ingresando al aeropuerto de destino. Ya estamos arribando. Tenemos aquí conexiones nacionales, pero nosotros vamos saliendo ya de salida. Acá atrás está que tienen conexiones nacionales hacia allá, pero nosotros vamos saliendo por aquí. Qué bueno que viniste. Así que qué bueno que vinimos a Buenos Aires. Quiero contarles que ya estamos tomando el bus para ir al hostel, lo que es una ventaja porque tienen diferentes tipos de transporte. Tienen taxi, ya les voy a decir dónde va a ser, pero estamos tomando el colectivo 45. Les cuento que acá desde el aeropuerto pasan muchas rutas de colectivo. Pueden pedir Uber también y tienen colectivo. Nosotros, como ya tenemos la tarjeta SUBE, para poder montarte en estos colectivos tienes que tener una tarjeta SUBE. Les cuento que ya estamos acá en el
Y mire, les voy a hacer ahora un pequeño room tour. Nos encontramos en el hostal Rayuela. Ahora en lo que pueda le voy a hacer un pequeño tour por el hostal. Está bastante acogedor para mí. A mi criterio, me parece que es bastante acogedor porque es así como un hostal familiar. No es un hotel, es un hostal. En el caso de nosotros alquilamos dos habitaciones, una con baño privado, una con baño compartido y tenemos acceso a la cocina. Está muy bien ubicado, la verdad. Está en la avenida Belgrano, muy cerca está la avenida 9 de Julio, lo cual hay acceso a todo el transporte, bien sea colectivo, bien sea subte, y estamos muy cerca del obelisco de Buenos Aires. Entonces les voy a hacer el room tour. Esta es la puerta de la habitación, por acá entramos, yo entro por acá y bueno, vean, es una puerta normal, común y corriente. La decoración de las paredes es un ambiente como muy casero. Esta es una de las habitaciones. Esta es la habitación que tiene baño compartido. ¿Ven? Y hay otra habitación que ya se las voy a mostrar, de las que alquilamos, que tiene baño compartido. Esta es la otra habitación que alquilamos y está así muy acogedora también. Esta sí tiene baño privado. Este es el baño privado. La verdad que está bastante bien el baño privado. Miren, aquí estamos. Bien chévere. Está tranquilo todo. Hay agua caliente acá. El único detalle es que acá no hay agua caliente, solo agua fría. Pero va queriendo, como dicen acá en Argentina. Está bastante bien. También acá tenemos otro baño compartido que también tiene su lavadero, tiene su espacio de regadera. Va queriendo. Y después por acá tenemos lo que es la cocina. Acá tenemos la cocina que es compartida, pero está bastante bien. Se puede hacer uso de la heladera. Y bueno, la verdad es que lo veo bastante acogedor. Y por allá al fondo está la recepción, que luego les muestro áreas comunes. Y ahora nos encontramos acá en la Plaza de Mayo. Mira, la Plaza de Mayo está acá y allá al fondo se encuentra la Casa Rosada, la Casa Presidencial. Y aquí a mi espalda se encuentra nada más y nada menos que, creo que el Cabildo, si no me equivoco, o el Congreso. Y acá estaba el Museo del Cabildo. ¿Saben? Lo que les acabo de mostrar. Les cuento una cosa. La vez pasada que vinimos para acá, para Buenos Aires, pagamos un tour en un bus turístico. Pero la verdad les recomiendo que disfruten más viniendo a los lugares icónicos de Buenos Aires. Por ejemplo, en esta oportunidad estamos visitando directamente los lugares como esto, como la Plaza de Mayo, como el Museo del Cabildo. Y la verdad nos está saliendo gratis y lo estamos disfrutando mucho mejor. Porque estamos directamente acá sin apresurar el tiempo. Así que vamos a seguir disfrutando. El Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo, en Buenos Aires, es un espacio que preserva y exhibe la historia del Cabildo de Buenos Aires, que fue una de las instituciones claves durante el periodo colonial y en los eventos que condujeron a la Revolución de Mayo de 1810. El museo se encuentra en el edificio del antiguo Cabildo, en la Plaza de Mayo, y ofrece exposiciones permanentes y temporales sobre la vida colonial, la independencia de Argentina y la evolución de la ciudad. Es un lugar fascinante para sumergirse en la historia de Argentina.
trajeron la pizza, ya se las voy a mostrar a ver qué tal. Y además pedimos un pedazo de fainá. Fainá es como, no sé cómo explicarle, es como la base de la pizza, algo así, pero hecha de garbanzos. Así que pedimos una clásica y acompañando con una cerveza, ya le voy a mostrar. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bueno, hoy es el segundo día de este pequeño viaje y ahora nos estamos preparando para ir a visitar. En primer lugar, creo que vamos a ir a visitar el mercado de San Telmo. Bueno, el día de ayer, aunque fue corto porque llegamos tipo a las 4 de la tarde, no pudimos hacer demasiado, pero bueno, como ya vieron, pudimos visitar el Puerto Madero, el Puente de la Mujer, pudimos visitar alrededores de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo, entramos al Museo del Cabildo. Bueno, el día de hoy vamos a visitar otros lugares más y espero que estén pendientes. Ahora, les digo algo. Si en este momento te está gustando lo que vas viendo el video, ya sabes que no puedes dejar de suscribirte o por lo menos compartir el video con otras personas para que también lo disfruten y para que sepan también qué hacer acá en Buenos Aires. Así que cuento con tu apoyo acá en mi canal. Dale a la campanita, dale me gusta, suscríbete, comparte. Además, todo eso es gratis. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Bueno, sigamos disfrutando el día de hoy entonces. Nos encontramos acá en la Avenida de Mayo y aquí se encuentra el Café Tortoni. Un café que data fundado en 1858. Pero miren como ven allí, la cola enorme para entrar, o sea, lo que no nos atrevimos a entrar, porque ¿a qué hora? Se nos va todo el día allí. ¿Ah? ¿Será que entramos? Increíble, esta cola es inmensa para tomar un café, primera vez que lo veo. Así que igual se los recomiendo, pero en esta oportunidad no lo visitamos, pero está acá en la Avenida de Mayo, Café Tortoni. Bueno, y hemos llegado al Mercado de San Telmo. El Mercado de San Telmo fue fundado en 1897, luego en el año 1930 se le hizo 2 anexos más, o 2 entradas más. Este mercado es un mercado icónico de la ciudad, ya que se creó para poder surtir a la gente migrante de esa época, a los migrantes europeos que llegaron en esa época. El mercado aún conserva su estructura interna, su arquitectura. Bien, y acabamos de comprar acá en Yemas del Uruguay, uno de los puestitos que están en el mercado. Acabamos de comprar un alfajor de membrillo y acabamos de comprar nuez con higo. Mira esto, una cosa espectacular. Vamos a probar esto primero, que debe ser, es lo que me parece más extraño acá en el mercado de San Telmo. Uy, ya va, a ver, huele divino. Vamos a ver qué tal. Delicioso, mira, bastante higo que trae. Está divino. Pero como tengo que mostrarles a ustedes qué tal están las cosas que compramos, vamos a ver qué tal está el alfajor de membrillo. Me parece curioso que el alfajor de membrillo es como una galleta como que está ondulada, ¿ven? No es como el típico alfajor. Pero fíjense, de membrillo. Oye, la verdad que está delicioso. Miren cómo es el dulce. Está divino. Se los recomiendo. Pueden venir acá al Mercado de San Telmo a disfrutar de estas maravillas. En el vibrante Mercado de San Telmo, uno puede deleitarse con una sinfonía de sabores que capturan la esencia de la gastronomía argentina. Cada bocado es una explosión de tradición y gusto. Y para los amantes de la carne, probar estas delicias en San Telmo es más que una comida, es un viaje a través de la rica herencia culinaria de Argentina.
Aquí por la calle Carlos Calvo, antes de llegar al mercado, te encuentras con este lugar que es un antiguo restaurante, antigua tasca de cuchilleros. Es uno de los lugares turísticos que se encuentran alrededor. Y ahora viniendo de allá, de la calle Defensa, allá se encuentra el mercado y atravesando, luego de pasar la avenida Independencia, seguimos por la calle de la Defensa. Hacia allá queda la calle Chile. En la calle Chile comienza el paseo de las historietas, pero antes de continuar hacia allá, tenemos que irnos por este lado para el paseo San Lorenzo. Y aquí en el paseo San Lorenzo vamos a encontrar un lugar muy ícono de acá, que es la Casa Mínima. Es una casa que es súper angosta y siempre ha permanecido allí a pesar de que hicieron las remodelaciones a los lados. La Casa Mínima se encuentra acá, allá está la calle Defensa y cruza por el pasaje San Lorenzo. Acá se encuentra la Casa Mínima, que es una casa que tiene 2.2 metros de ancho, es la casa más angosta de la ciudad y tiene aproximadamente 13 metros de profundidad. En la habitación de arriba tiene 2.2 metros de ancho, así tal cual como la casa, y aún conserva la estructura colonial de los principios del siglo XIX, en la cual fue construida. Bien, veníamos de acá, allá se encuentra el mercado de San Telmo y el pasaje Lorenzo donde está la Casa Mínima. Y esta es la calle Defensa. Llegamos hasta acá donde queda la calle Chile y aquí en la calle Chile comenzamos a ver las primeras figuras del paseo de la historieta. Desde acá hacia allá vamos a ir viendo varios personajes íconos del paseo de la historieta, que es de la historieta de Mafalda, del cómics famoso del creador Kino. Así que miren cómo se toman fotos. Así que vamos a ver. La Ateneo Grand Splendid es una de las librerías más famosas y hermosas del mundo, ubicada en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Originalmente, el edificio fue inaugurado en 1919 como Teatro Grand Splendid, diseñado por los arquitectos Peró y Torres Amergol. En el 2000, el teatro fue renovado y convertido en una librería. A pesar de las modificaciones, se conservaron muchos elementos originales, como la cúpula pintada a mano, los palcos y los escenarios, que ahora alberga una cafetería. En 2019, National Geographic la nombró la librería más bella del mundo. Es un lugar impresionante para visitar, tanto por su rica historia como por su impresionante arquitectura. Próxima estación, Plaza Italia. Mira lo concurrido que se encuentra el barrio chino acá. Este es uno de los bulevares del barrio chino, uno de los pedazos, y hacia allá, hacia el fondo, se encuentra el arco del barrio chino. Este pequeño pero concurrido barrio es un punto de encuentro para la comunidad china y una atracción turística popular, ofreciendo una experiencia única de la cultura y la gastronomía asiática en el corazón de Buenos Aires.
El barrio chino de Buenos Aires, ubicado en el barrio Belgrano, es un colorido y vibrante enclave cultural y comercial. Es conocido por sus tiendas de comestibles asiáticos, restaurantes auténticos, templos y una variedad de negocios que venden desde productos importados hasta artesanías locales.